Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Conectando Puntos en el ya episodio 109 y como siempre compartiendo cámaras y micrófonos con Juan José Toral, a quien le doy la más cordial bienvenida. Mi querido amigo, ¿cómo estás? Hola Claudio, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Bien, gracias a Dios, aquí contento y dispuesto a platicar lo que sucedió esta semana aquí en México. Me parece muy bien, mi querido Juanjo. Pues yo creo que también hay otra vez muchos temas de los que hablar. Eh, Creo que otra vez fue una semana que no fue tan escandalosa ni tan espectacular. Eh, el presidente anda, este, creo que preocupado por el asunto de la sucesión electoral Sí, y asomó ahí un par de cosas, pero hay otros asuntos que me parecen un poco más de fondo y más importantes. Y claro, por supuesto, y a reserva de que vayamos compartiendo ahora los temas y que por supuesto lo que decimos no es limitativo a que solo hablemos de eso, pero el día de antier se aprobó ya definitivamente el presupuesto 2023 sí. en, ya en todas las cámaras y ahora sí, ya está aprobado. Y lo que no habíamos visto la semana pasada cuando estaba a punto de pasar a la siguiente cámara era que resulta que a, eh, contrario, digamos, a lo que el presidente ha estado diciendo durante los 4 años que lleva de presidente, eh, resulta que amanecimos con la deuda más grande que había habido en México en los últimos 30 años. Así es. Entonces, sí hay un presupuesto, ya habíamos platicado tú y yo la semana pasada que el presupuesto para el 2023 Tres, el de pues, presupuesto de es- egresos. estaba destinado a las obras faraónicas, a los programas clientelares, Sí, sí, a sí. cosas que no tenían y que estaban descuidando otros asuntos de los cuales se conecta el punto siguiente que hablaremos. Y, pero, pues tenemos una deuda que está, pues creo que preocupante, ¿no? Y pues está ahí, pues está publicado, se está haciendo público, pero pues siguen diciendo que no se ha recurrido a la deuda, lo cual, pues bueno, es bastante preocupante. Así es. Y la semana pasada también hablábamos de justamente de este incidente que hubo en Guerrero el sábado, en el que en Comala, no en Comala, en Olinalá, perdón, no sé Sí, por qué pensé en Comala ahorita. En Olinalá, el presidente pues fue recibido con reclamos de no hay medicinas y tal cual Pedro y el Lobo, el presidente volvió a decir que no. A pesar de que en el presupuesto no está considerado absolutamente nada para los tratamientos, para los medicamentos y para nada, el lunes el presidente, a raíz de este cuestionamiento que tuvo en Olinalá y que además pusimos la cápsula la semana pasada, volvió a decir, no sé cuántas veces lo ha dicho Juanjo en el sexenio, o en lo que va el sexenio, habrá que preguntarle a Luis Estrada porque lo debe tener perfectamente contabilizado, volvió a decir que estamos a punto de tener un sistema de salud de primer mundo porque es derecho para todos, pero no hay presupuesto, entonces no sabemos de cuánto está. Junto con eso, pues bueno, la cantidad de problemas que están resultando a partir del no hay resultados porque no hay cumplimiento de todas las cosas que ha estado diciendo, ¿no? así es. O que había prometido y que por supuesto se va a desencadenar una serie de problemas y en cambio las corcholatas están ahorita con todo, ¿no? Y particularmente me gustaría hablar y conectando con este asunto de las mentiras o de Pedro y el Lobo, vamos a decir, para no decir mentiras. eh, el martes otra vez, Laida Sansores eh, publica, no sé si se dice publica, pero en su programa este que se Sí, llama Los Martes del Jaguar, da a conocer unas, y voy a decirlo así porque no nos consta que sean ciertas, supuestas conversaciones que hay sí.
en WhatsApp, porque aparecen de screenshots, que me da una curiosidad impresionante saber por qué tienen en sus manos unos screenshots, ¿no? De, Sí, de las conversaciones que se están dando en WhatsApp entre Ricardo Monreal y Alito, Alejandro Moreno, el presidente del PRI, en los cuales, bueno, como están a partir del screenshot, ella los da a conocer con una dramatización donde pone a unas personas a leer y a simular que son uno y otro, y lo cual, bueno, por supuesto, despierta suspicacias al no saber dónde está, pero por supuesto que desencadena una serie de voy a decir, problemas para Ricardo Monreal, sí, porque pues finalmente, y la realidad es que lo están tratando de descalificar en así esta es. contienda a la presidencia. Pero lo que a mí me brinca, independientemente de que sea cierto todo lo que se habla ahí, y que no quiero que ahondemos en el tema de lo que vienen en las conversaciones, porque sería caer en el chisme, que ya platicamos también la semana pasada, que no queremos eso, es ¿cuántas veces has oído tú al presidente, Juanjo, que diga Sí. que en este gobierno no se espía a nadie, ¿no? Ah, muchísimas, claro. Y no es esto, esta, eh, ¿cómo se dice? Exhibición, esta dar a conocer en el programa de Laia Sansores, que ya trae pues varias cosas que ha publicado de Alito Ujú. Moreno y Sí, sí, hoy, sí. además, con Ricardo Monreal, no es una legitimización Así es. Sí, sí, sí. de del espionaje. No estará diciendo que Claro. está permitido el espionaje, es decir, sí o no. Mira, Ya no lo entiendo. Y creo que voy a dejar aquí, Juanjo, para que sí. no se haga muy larga esta, esta contextualización de lo que tenemos que platicar. Pero, repito, no es limitativo, pero creo que sobre eso tenemos como para platicar una serie de cosas que se interconectan con lo que va sucediendo en esta semana y que embarra también al secretario de Gobernación dando a conocer algo que no, ya no sé si sí o si no, sobre Felipe Calderón y etcétera, Juanjo. Y todo tuyo el micro. Sí, sí, sí. De hecho, me gustaría que al final agregáramos, amigo, porque no deja de ser relevante y un tema importante de la política interna. Pues lo que el New York Times pone de Alejandro Encinas en el caso de Ayotzinapa Sí. y la declaración que también se me hace importante de Manuel Espino, de eso de negociar con los cárteles, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con lo último que dijiste. Por supuesto que el presidente quiere legitimar lo que él en muchas veces en entrevistas dijo que espiaba el gobierno a los que estaban en su contra. Eh, Aparentemente, Laida Sansores es el sicario, perdón por utilizar ese término, pero aparentemente es el sicario de este gobierno, porque coincidentemente, ella es la que da a conocer, pues, como dices tú, screenshots, que me llama mucho la atención, que entre ellos también está de la Micha, etcétera, etcétera. Pero aquí, Claudio, quisiera hacer un paréntesis. Creo yo que le están apuntando a, a la víctima equivocada. O sea, realmente para mí, eh, obviamente, es lo que yo creo. Si hay alguien con el que no te debes de meter de Morena, es Ricardo Monreal. Porque si hay alguien que conoce las entrañas, de hecho, él Híjole. en varias entrevistas lo dice, yo fui fundador de Morena, o sea, yo soy el creador, yo soy de la corriente de esos ideales que me hicieron convencerme de que López Obrador era el camino que necesitaba México. Aquí mi teoría, se abren varias teorías. La primera es, ¿qué busca Ricardo Monreal? No lo sé, amigo, porque su actuar, por un lado, como que tiene la velita prendida de decir, bueno, yo sí quiero ser presidente por parte de Morena, pero por otro lado, manda mensajes como el que hizo el día de ayer o el día de hoy, la verdad no puse atención en la fecha, donde ya levantó cargos en contra de Laida Sansores.
ya fue a la PGR a presentar las denuncias correspondientes porque se le está, pues no sé cómo podría decirse, no tengo el término legal que utilizaron, y por evidenciar esas charlas privadas, o sea, lo están, ¿cómo decía López Obrador? Que los estaban, no sé, cuando te investigan, pero no es investigarte, ¿no? O sea, bueno, etcétera. Se metieron a sus teléfonos, ya. Lo que están ¿Interviniendo? interviniendo, esa es la Interviniendo. palabra. Ajá. Gracias, Claudio, como siempre. Por intervenir llamadas privadas y segundo, por exhibirlas. Bueno, esa parte es como que él ya va apuntalando en, conmigo no se metan, pero tampoco en sus declaraciones, y se me hace bastante inteligente, no dice que se va a salir de Morena. Entonces, yo creo, Claudio, que lo que no ha hecho la oposición en dañar la imagen de este gobierno, lo puede hacer Monreal. Y creo que en esta ocasión no tuvo tanto eco el ataque a Monreal, lo ignoro por qué, como si lo tuvieron con Alito. Ahí ya yo quisiera saber tu punto de vista, pero quisiera yo pensar porque Monreal es de la misma táctica de los de Morena, o sea, sí saben cómo esos golpes mediáticos matizarlos, revertirlos y desviar la atención. Y eso se me hace algo que no ha medido el presidente, porque si tú ves, antes de que Laida Sansores sacara en su Día del Jaguar esos screenshots o esas conversaciones, el presidente dijo en una mañanera, a mí no me gusta que se peleen, yo diría que no, pero sabemos que en este gobierno nada se hace sin el consentimiento de López Obrador. No, Bueno, bueno, además, perdóname que te interrumpa, Laida ha sido sicaria de López Obrador con su programita, pues para amedrentar principalmente a Lito, ¿no? Y digo, otra vez fue así Alito es, ahorita, pero ya salió otras cosas, entonces, ha sido la sicaria, entonces, no solamente, y con esto lo que quiero decir es eso, no solamente ocurre con el conocimiento del presidente, sino probablemente por la instrucción del presidente. claro. Y perdón, nada Ahora, más era eso. no, no, de hecho es una charla, o sea, el único que le hizo daño real, fuerte, muy fuerte al gobierno del Distrito Federal fue Ricardo Monreal. Fue Ricardo Monreal. Le ganó la delegación que le genera más ingresos a la Ciudad de México, que es la delegación Cuauhtémoc. Si hay alguien que sabe hacer cabildeos políticos, si hay alguien que sabe operar políticamente, es Ricardo Monreal. Entonces, creo yo, amigo, que como siempre estamos por ver esas decisiones absurdas del López Obrador que nomás le van minando el camino y que él piensa que va saliendo así como de puntitas, pero son muchos errores los que ha cometido. Ahora, conectando puntos, tú dijiste, ok, ya se presentó, de hecho, ya se autorizó hasta donde sé, el presupuesto del 2023, o bueno, el presupuesto de egresos del 2023. Y aquí lo que llama mucho la atención, amigo, es que el 65% de este presupuesto va destinado al desarrollo social. Tú y yo lo hemos platicado muchas veces que en México, cuando se dice desarrollo social, pues más que nada es para la obtención de votos. Ese desarrollo social se traduce en Sí. ayuda de los viejitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema aquí, amigo, es que la educación, la seguridad y la salud no tuvieron ningún aumento con respecto al presupuesto de egresos del 2023, digo del 2022, y no se diga de los anteriores. ¿Qué quiere decir esto, amigo? Que cuando tú dices que fue a Olinalá y que dice que va a haber medicamentos antes de que termine su sexenio y que bien comentaste en algunos de los programas, se atrevió a decir hace casi un año que se dejaría de llamar Andrés Manuel López Obrador si no cumplía su palabra. Bueno, amigo, lo que estamos viendo, desde mi punto de vista, es lo que dijiste al inicio en un programa, o sea,
Yo ya veo a un López Obrador que pues obviamente se le está saliendo la agenda a las manos porque ya las corcholatas y el ambiente político pues ya va pintando a ver qué va a pasar y quién lo va a sustituir. Y de hecho lo platicamos la semana pasada, que por eso esa era la intención de pues su famosa reforma de, de ir contra el INE, ¿no? Y me llama mucho la atención, y con esto te cedo la palabra, amigo, para que continuemos con la charla. Me llama mucho la atención cómo es posible que tú, tratando de empezar a cabildear o empezar a ver de qué manera puedes sacar tu reforma tan importante para él, es tan importante como decir o no voy a la cárcel o aseguro que gane Morena. O sea, es eso lo que hay detrás desde mi punto de vista. ¿Cómo puedes atacar a Ricardo Monreal en estas circunstancias y en estos momentos, amigo? Bueno, mira, justo eso, con eso quería comenzar a hablar. Ricardo Monreal es un personajazazazo, ¿no? Y justamente tan Ricardo conoce de qué pie cojea López Obrador y seguramente tiene pruebas que podrían no favorecerle, Claro, como Andrés Manuel sabe muchas cosas de Ricardo Monreal, ¿no? También hay que claro. recordar todo lo que Ricardo Monreal ha hecho en Zacatecas y los nexos que tiene y todos los escándalos de corrupción y de negocios que tienen Oye, ahí. y no digas Zacatecas, ¿eh? Ahorita al final vamos a ver si presentas un video, híjole, digno de Halloween, La pero verdad es que no quiero presentarlo, amigo, porque me parece horrible, pero lo comentamos, ¿no? Nada más. sí, La verdad es que no quiero repetirlo, es terrible. Pero, eh, perdón, amigo. y sobre eso hay que hablar también de estos asuntos de inseguridad de esta semana, también fue terrible. El, este, ahorita que estabas diciendo, empecé a como a pensar en algunas cosas que conectando puntos, por supuesto, me hicieron recordar. Efectivamente, el, el triunfo de la delegada en Cuauhtémoc en la elección pasada, que perdió Morena y que fue probablemente la derrota más dolorosa que ha tenido Morena, Sí, sí, ¿no? sí, sí, Haber sí, perdido sí, sí. la alcaldía Cuauhtémoc fue por Ricardo Monreal, Así es. definitivamente. Y la respuesta fíjate el asunto, la respuesta de Morena, o por lo menos del presidente ante esto, primero, ¿te acuerdas que fue encarcelar al rey de la basura, a Así este es. señor que es un mafioso terrible que incluso tiene acusaciones de trata de blancas y problemas con Sí, sí, prostitución sí. terrible, que era uno de los principales operadores políticos de Ricardo Monreal. Y pues bueno, fue así como el ataque primero, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿No? La realidad es que el señor sigue en la cárcel y Ricardo Monreal sigue operando en la Cuauhtémoc sin ningún problema. Es decir, lo que quiero decir es que no pasó nada o sea, no debilitó para nada a Ricardo Monreal. Después, ¿te acuerdas que destituyeron temporalmente a la delegada? Sí, a Sandra Cuevas. Y la semana pasada hizo un evento que le fue de maravilla, salió todo, Sí. regresó y no pasó nada y Ricardo sigue incólume. Y Sí, sí, sí. después metieron a la cárcel a uno de sus asesores, ¿no? Acusado del homicidio de un candidato, ¿te acuerdas también? En Veracruz, así es. En Veracruz. Y finalmente el señor salió de la cárcel, ¿no? Sí, tranquilamente. Y Ricardo Monreal como si nada. Es decir, ha habido ataques directos fuertes y no ha pasado nada ni en la figura, ni en el poder, ni en la fama, ni nada con Ricardo Monreal. Es decir, hasta ahorita está demostrando quién es Ricardo Monreal, ¿no? Y toda la fuerza que pueda tener. Y sí, asalta ahora esta pregunta de, bueno, ¿a quién se le ocurre meterse con Ricardo Monreal? Si en estos ataques que han sido tan directos, tan fuertes, no lo han debilitado. Tan no lo ha debilitado que ahí está la semana pasada, no es importante el día, pero a raíz de estas
publicaciones de Laida Sansores, él se paró en la tribuna con un montón de senadores que estaban con él diciendo aquí estamos, y dijo, a mí no me van a amedrentar, eso no se vale, y al otro día se fue a poner la denuncia, ¿no? Y es decir, trae un apoyo importante de los Sí, senadores sí, sí, sí. que sí hay que considerar y que hay que tomar en cuenta, ¿no? Efectivamente, y creo que lo dijo el jueves con toda la tranquilidad y la serenidad, que a veces Sí, a mí me parece que se pasa de sereno, sí, este, diciendo que no son tiempos ahorita de hablar sí, de esto es preelectoral, ¿no? Y no quiere incurrir en nada, entonces él está calladito, pero lo que está diciendo, a mí no me van a amedrentar, ¿no? sí, Y no van a decir, pues él primero dijo que eran mentiras y que todo estaba montado y que no, por eso digo que ay, se presta a suspicacias, pero al final aceptó que había un espionaje y que habían obtenido las cuestiones personales de su conversación, lo cual es gravísimo. Primero porque hay un espionaje, lo está reconociendo el presidente, finalmente lo reconoció, quieran o no. Está diciendo el presidente 15 días antes que en su gobierno no se espía y que no hay sí, esto, lo que pudiera haber es por inteligencia, pero no con espionaje, pero que él jamás ha permitido que haya Pegasus. Y perdóname, amigo, pero pues tú eres el experto aquí en cuestiones de comunicación y computación, pero hasta donde yo sé, el único programa que puede obtener información sensible de WhatsApp es Pegasus y no así, existe otra cosa. Entonces, pues si esas conversaciones entre Alito y Ricardo son reales y existen, pues no hay de otra más que hayan sido mediante Pegasus. Y esto me parecen, pues ya no sé si son patadas de ahogado, si son distractores, que me parecen más un poquito lo primero, ante los problemas que ya están empezando a acorralarlo, ¿no? sí, Eh, yo siempre he dicho, y una de las frases con las que me conoce mucha gente, es que a una justificación no pedida hay una culpa aceptada. así es. Y la semana empezó justamente el presidente diciendo una justificación, ¿no? Una justificación no pedida, porque sin que le empezaran a preguntar y todo, se empezó entre que burla y no diciendo, ya ven, sus guacamaya leaks ni son tan graves ni pasó nada, ¿no? Sí, Y nomás dijo eso y empezaron a tundirle con otra serie sí, de cosas, porque, pues claro que no te puedes atrever a decir que no ha pasado nada cuando sabes que hay 6 terabytes de información y han pasado 3 semanas y han salido 3 cosas, ¿no? Entonces faltan 70 de publicarse, como para que te así, atrevas a decir algo. Pero cuando tú estás diciendo que no hay nada de qué preocuparte porque ya ven que no pasó nada, pues es porque estás tratando de ocultar lo que sí está pasando, ¿no? sí, Y repito, una justificación no pedida es una culpa aceptada. Y esto lo está orillando a tomar estas decisiones que han sido, me parece, pues graves, ¿no? Como tú dices, ¿a quién se le ocurre atacar hoy a Ricardo Monreal? Pues bueno, ahí están los ataques. Adán Augusto está haciendo algo muy parecido, ¿no? En esta discusión que tuvo, queriéndole contestar a Felipe Calderón y a Ernesto Zedillo por las intervenciones que ya platicamos también la semana pasada en este encuentro en España, donde pues también el presidente se burló de esto, que decía Felipe Calderón que con esta reforma que está queriendo hacer el presidente para el INE, el, la democracia iba a morirse o desaparecer o estaba en decadencia en el próximo mes, ¿no? Y sí, el presidente se rió, dijo, si no destruyó la democracia cuando él me robó la presidencia, ¿por qué se va a perder ahorita? Pero eso va acompañado de que el mismo sábado o el domingo en Guerrero, el presidente ya deslizó la posibilidad de meter una reforma para ampliar su mandato, para prolongar el sexenio, porque dijo que no le da tiempo, ¿no? Después como que le quiso corregir, pero otra vez, si hay una justificación no pedida, hay una culpa aceptada, como para qué la dices. Y se cuelga de esto el secretario de Gobernación para, pues, estar ventilando cosas y dice,
hay una investigación en contra del presidente Felipe Calderón o del expresidente Felipe Calderón, Sí, sí, sí. internacional, relacionada con el tráfico de armas por el operativo Rápido y Furioso, ¿no? Y pues contesta Felipe Calderón. Felipe Calderón en Twitter, no lo hace de manera Sí, directa, pero lo hace en Twitter, y al otro día llega al grado a Dan Augusto de decir, no, yo nunca dije eso, sí. yo no lo dije. Digo, señor, pues lo está grabando. Entonces ya empieza a tener ahí pues, algunos problemitas, pero que están terminando justamente con esto, juego. Es decir, yo ya empiezo a notar lo que antes parecía perfectamente orquestado y coordinado, Sí, ahorita lo noto descoordinado, ¿no? sí. Y no planeado. Y entonces, pues ya uno dice una cosa y el otro dice la otra, y Claudia dice otra cosa, y el canciller dice otra, y están ahí haciendo unos revoltijos rarísimos, pero que se nota ya no una falta de coordinación, ¿no? Sí. Y en este asunto de que el presidente dice, el sistema de salud va a estar perfecto, ya, así ya, porque es un compromiso, yo Sí. siempre cumplo, pero no ha cumplido pues las 30,000 cosas que ha hecho. Sí, no hay nada que haya cumplido, pero nada, ¿no? Lo único que sí arregló la 4T, creo que no estaba en los planes de campaña, que fue de haber desaparecido el horario de verano, ¿no? Y Sí, eso nunca lo había prometido, pero bueno, sí, ya sí, lo sí. desaparecieron. Y, y ante esta falta de resultados, que ya es cada vez más evidente, Sí, cada vez que hay un problema y sale una muestra de no cumplimiento, el presidente se inventa algo sí, y se inventa algo y ofrece algo y vuelve a hacer una promesa de campaña y entonces aumenta su lista de no cumplimientos. Por eso te digo que me parece como que Pedro y el lobo, ¿no? A sí, este grado. Y sí, claro, eh, se suma, y por eso digo que no era limitativo y aparece ahorita, también en esta semana, si no me equivoco, el miércoles, repito, los días son irrelevantes ahora, anuncian que bueno, no se desiste, sino que exoneran de la acción penal a Pío por delitos electorales que están comprobados, están documentados, están presentados. Y entonces, híjole, aparte de todo, te encuentras con estos asuntos de impunidad, sí. ¿no? Que dices tú, bueno, ¿qué, qué, qué, qué escenario nos puede estar pintando esto ante, pues por un lado, esta descoordinación, estos problemas, este video que te mandé en la semana, amigo, del presidente, que esto ocurrió hace 2 semanas. Sí. Al presidente se le va la onda, pero ya lo habíamos comentado también, se le va la onda si dice que si la Quiere gasolina comparar sí, sí, o sí. la tortilla, pero parece borracho, y el video que yo te mandé justamente es una parodia, utilizando este audio de alguien que simula estar borracho, pero también en esta semana pues creo que sí fue una metida de pata muy, muy, muy grave, ¿no? Cuando al estar hablando de las relaciones con otros países, dices que con Estados Unidos nos llevamos muy bien, con China no tenemos ningún problema y con la Unión Soviética no se diga, dices tú, oye, ¿qué onda? ¿No? O sea, entonces el presidente sí está atorado en los Sí, años 70, pero sí, muy cañón, ¿no? Y todo este tipo de cuestiones que están ahorita sucediendo y que nos está llevando a ver a un señor que es puro cuento sí. y que ante cada ataque o ante cada situación en la que se encuentra acorralado, lo más fácil es decir, ahí les va otra promesa, que no voy a cumplir, pero ahí está la solución, ¿no? Híjole, amigo, es que cuando platicas esto, sin salirme del tema, yo, no sé, coincidentemente por lo que estás comentando, pues de las declaraciones de Adán Augusto, las declaraciones del mismo presidente, eh, en nuestra lógica, diríamos así, se nos hace absurdo lo que está pasando. Pero te comento, he escuchado a más de dos o tres politólogos en cadena nacional decir, pues que es como que una estrategia política, ¿no? Esa política estridente, esa política absurda, y ponen de ejemplo a Bolsonaro, a Trump, este,
pues al mismo López Obrador, y que en primera instancia parecerían que desdeñan la inteligencia del mexicano, amigo, Pero cañón. pero, pero resulta, porque a mí se me hace, vamos, tú me comentas todo esto, tú y yo, primero, por interés personal, y de ahí nació este espacio, pues leemos las cuestiones de política, y ahora pues que cada quien comenta lo que ve y lo que opina acerca de lo que sucede, pues hay cada noticia que tú te quedas, pero ¿cómo es posible que millones de mexicanos creamos esto? ¿Cómo es posible que millones de mexicanos tengamos todavía el deseo de seguir votando por esto? Pero cuando ves la estrategia del presidente de seguir dando dinero tuyo y mío, porque al final es vernos afectados nosotros, pero yo guardo una pequeña esperanza y pequeña fe en que la misma situación que estamos viviendo los mexicanos, Claudio, nos, nos abra los ojos. Y esto te lo comento porque no sé, conectando puntos, si te acuerdas, amigo, ese estandarte que hicieron del caso Ayotzinapa, que se hizo Híjole. famosísimo Epigmenio Ibarra ahí, Sí, con su sí. famoso pase de lista de los 43, ¿no? Y que tú veas que en la semana el New York Times saca un reportaje para mí similar a los Guacamaya Leaks o Sedena Leaks, similar a lo que sale en el Rey del Cash. Y por lo que tú dijiste de actos de impunidad, amigo, o sea, por eso lo estoy trayendo a Ujú. colación, se me hace brutal que el mismo Alejandro Encinas admitió que la investigación se hizo al vapor para cumplir con los tiempos políticos marcados por el presidente y que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no se puede verificar que sea real, que hay un importante porcentaje de que sea inválido. O sea, perdón por lo que voy a decir, pero ahí es como dicen, no mames, o sea, no mames, o sea, lo que él prometió ahora resulta que no es verdad. No va a faltar que después saquen la comisión de la meritita y neta de la verdad. O sea, estoy siendo sarcástico porque se me hace muy absurdo que eso no lo sepamos millones de mexicanos, porque ¿sabes qué hay que hacer para eso, amigo? Pues hay que leer, hay que meterte en temas, cosas que son muy aburridas, que la verdad, pues ahorita con lo de la Fórmula 1 me incluyo, pues como que da hueva leerlo. Pero cuando tú lees este tipo de reportajes, y que salga el presidente hoy en la mañana y diga que eso no es verdad, que son comentarios para afectar, que él sigue ratificando a Alejandro Encinas porque es una persona honesta, es honrada, esas mamadas que siempre nos dicen, y híjole amigo, te quedas, ¿por qué los mexicanos? Hablo del mexicano, en Latinoamérica se repiten mucho los casos, también es así que estaba leyendo un artículo de que muchos venezolanos creyeron que muriéndose, este, se me fue el nombre ahorita de Chávez, muriéndose Chávez iba a mejorar su situación, Híjole. pues ahora con este cuate que está ahorita es peor, pero bueno, no me quiero desviar. Cuando tú ves esa investigación, cuando tú ves que el mismo Alejandro Encinas dice eso, pues en manos de quién estamos, amigo. No, y el término que utiliza el presidente fue que le quieren dinamitar, ¿no? Sí, sí, sí. Su caso este, pero bueno, todavía hace, a ver si estamos ahorita en octubre, pues habrá sido en julio cuando el presidente con esta conmemoración del triunfo dijo que ya había cumplido todos sus puntos de campaña y que solo le faltaba lo de la Ayotzinapa, ¿no? Que era el Sí. único que quedaba pendiente. Pues claro que estaba en
asunto. Ya lo platicamos en el programa que correspondía a justamente este asunto en el que yo me sigo preguntando, ¿cuál es el motivo Sí. por el cual no se soluciona, no se encuentra, se oculta, se dice, se pospone, se inventa, se hace al vapor y que tiene hoy, además, como comentario al calce que no tiene nada que ver, a Murillo Karam muriéndose en el hospital, ¿no? Porque después de su aprehensión, resulta que terminó en terapia intensiva y lo sacaron quién sabe qué día de la semana, pero súper delicado y mal por la presión que le ejerció haberlo encarcelado por un asunto que es meramente político y en el que de verdad me pregunto de qué se trata, o sea, qué hay atrás que no alcanzamos a ver, que no Sí. alcanzamos a comprender y por el cual se ha hecho tanto desmadre político como creo que no se ha hecho, bueno, creo que ni con el asunto del 68 y el del 71 se hizo tanto desmadre, ¿no? O sea, aquí, de qué se trata? O sea, es lo que no entiendo. Y claro que todo esto va haciendo, sumando a esto, porque otra vez hay una crisis y entonces inventa algo y dice algo y vuelve a prometerte algo y entonces vuelve a sacar y vuelve a decir que la honestidad y todo. ¿A mí de qué me está sirviendo? A mí me refiero al ciudadano, Sí, ¿no? sí, sí. No a mí, a Claudio, sino al ciudadano. ¿De qué me está sirviendo que no solo el presidente, sino el encargado de la investigación, la encargada de la Oficina de Derechos Humanos, la encargada de Seguridad Ciudadana, el encargado de esto y el encargado de todos sean honestos, sean honestos? A lo mejor no saben trabajar, pero son honestos. Y yo confío en ellos, dice el presidente. No siempre se sale con eso, es que son honestos y yo confío en esto. Si los resultados hoy son nulos, nulos. Y entonces de ahí es donde viene la pregunta y por eso yo quería decir, no, no es que esté tratando de que ya nos vayamos al final, pero yo no quiero poner el video, pero sí hay que comentarlo, porque presume el presidente que se levanta, quién sabe a qué hora de la madrugada, para tener una reunión con el gabinete de seguridad donde están viendo todas las cosas. ¿De qué me sirve a mí que el presidente se levante a las 4 de la mañana, se Sí. reúna con un gabinete de seguridad, si estoy viendo hoy fue esto, a un perro caminando con Sí. una cabeza humana en el Sí. hocico colgándola ahí, porque evidentemente pues se encontró en algún lado al decapitado, la agarró y se la está llevando por ahí, ¿no? Es decir, es probablemente la imagen más tenebrosa que he visto en Sí. México en mi vida, en Sí. mis 48 años de vida. Sí, sí, sí. Y incluyendo las cosas que pude haber visto de archivo de que hayan sucedido antes de que yo naciera. Sí. Pero, ¿de qué me sirve también que el presidente se levanta a las 4 de la mañana cuando estoy viendo que entran a al antro en Guanajuato, no se me olvidó ahorita la ciudad en la que ocurrió, y acribillan a 12 personas En y Irapuato, en Irapuato fue, ¿verdad? así es. Y matan a funcionarios en Guadalajara, matan a funcionarios en Morelos, matan a todo mundo, están persiguiendo, disparan, matan, hay masacres, hay ataques, hay robos, hay violencia, hay todo, pero el presidente presume que se levanta a las 4 de la mañana, ¿no? Y aquí permíteme citar algo que me dio mucha risa y no, ya sabes que no hacemos esto, pero Damián Alcázar, con todos estos ataques y todas estas puestas en evidencia que están ocurriendo esta semana, tuitea hoy, pues para mí López Obrador sí es el mejor presidente que ha tenido México, ¿no? Y, y me dio mucha risa porque Chumel Torres le contesta diciéndole, qué buen actor eres, casi me la creo, con esa cosa que de verdad, es decir, eso es lo que está sucediendo. El presidente está actuando de presidente, ¿no? Pero, pero él sigue siendo el del cuento de Pedro y el lobo, ¿no? Y el lobo ahí viene, ¿no? Y el lobo va a venir en las elecciones, amigo, Sí, sí, sí. cuando ya los resultados
se tengan que medir, ¿no? Y cuando la gente vea en Tláhuac que ya pasó un año y el tren no funcionó como les están diciendo, ¿no? El metro, no funcionó, la línea 12, que les dio, en un año vamos a tenerla funcionando, ¿no? Y que cuando vean que el avión no se vendió, ni se rentó, ni ha habido fiestas de 15 años que dijo el presidente la última vez que iba a haber, ni nada, y ahí sigue. Y que Lozoya es el único que sigue en la cárcel de todo lo que él había prometido que iba a hacer, y que hizo una consulta en la que quién sabe cuánto se gastó, ya se me olvidó cuánto fue, y no hay juicio a expresidentes, y todo sigue impune, y Dos Bocas es un balneario, se inunda todo lo que quieran, y pues ya platicamos tú y yo que la semana pasada cumplió meses el AIFA, pero no hay un solo vuelo, y, y, y le vamos a ir sumando todas estas cosas en las que no hay un solo resultado. Bueno, ya quitaron el horario de verano, pero nada más. Híjole, voy a tomarme este espacio para unir los puntos que acabas de comentar Sí. con respecto a la seguridad. Ya no voy a comentar las imágenes que tú comentas, Ay, que no. para mí fueron brutales, o sea, es algo que se me hace increíble, pero bueno, con respecto a la seguridad quisiera conectar estos tres puntos que coincidentemente se dieron los tres en estos 3 últimos días, en donde el día de ayer, Claudio, Manuel Espino, el excomisionado, ya sabes que Manuel Espino estuvo con el PAN, Sí, con Morena, estuvo como excomisionado de Servicio de Protección Federal, dice que propuso al gobierno encabezado por este presidente, Andrés Manuel López Obrador, abrir el diálogo y pactar con el crimen organizado para pacificar el país. Eso a mi amigo, en otras palabras, es como es, es una alarma, es un sentido de ayuda. Tenemos que hacer algo, se nos está saliendo esto de control. Coincidentemente también, la presidencia anunció que se va a hacer, o próximamente, no sé si en estos días, la visita del observador a Badiguarato. Pero en el comunicado indica que no habrá acceso a la prensa, tampoco a fotógrafos y no estará presente la gente del que Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales del presidente. Y quisiera cerrar, porque pues parecería que fuera coincidencia, amigo, acaba de salir un libro que se llama El tejido social rasgado. mm, Por cierto, este libro es de tu tocayo, es el antropólogo Claudio Walter Lomitz. Este libro, yo la verdad no lo he comprado, simplemente me llamó la atención porque lo vi en una entrevista. De hecho, yo no conocía a esta persona, mm, pero se me hizo súper, perdón por el adjetivo, súper interesante cuando dice que la violencia que hay en México no es una consecuencia de una crisis moral, haciendo alusión, obviamente, a lo que tanto el presidente defiende. Él dice que la ruptura del tejido social es más que nada la debilidad del Estado o la debilidad o la falta de capacidad por regular o ser el Estado el regulador de, de la violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que él defiende que la violencia, pongámoslo en el término más sano dentro de la palabra, la violencia siempre la tienen que controlar los gobiernos y que realmente de ahí depende que tú tengas el control pues de la economía formal, informal e ilícita. Entonces, cuando él hace este análisis, amigo, no es coincidencia de que veamos, ahí sí ya es mi punto de vista, de que veamos que el crimen organizado sí está tomando el control de la violencia del país. Y entonces eso se traduce en que, como comentamos el programa anterior, si, si yo
creo que es lo que yo creo, que el mismo López Obrador sabe que es incapaz y tiene gente incapaz, entonces el único recurso que nos queda son los militares. Pero entonces ahí estás dejando en manos de lo que debería de ser el control de la seguridad en el Poder Ejecutivo, en las Fuerzas Armadas. Y entonces ahí sí también nos metemos en una situación muy delicada, amigo, porque al final las fuerzas castrenses se forman y tienen leyes muy diferentes. Y para terminar, amigo, porque eso dije conectar los puntos, en el caso de Ayotzinapa, si tú recuerdas, había órdenes de aprehensión a 27 militares Ujú. y se suspendieron. Solamente se capturó a 3 militares. El problema es que dentro de esos 27 militares, la misma Comisión de la Verdad que se abrió en el caso de Enrique Peña Nieto indicaba la brutalidad con la que actuó el ejército. Entonces, para terminar, ahí está la pincelada de por qué no le tienes que dejar la violencia en manos de las Fuerzas Armadas, ni tampoco en manos del crimen organizado. Con eso quiero concluir. ¿No? Y creo que muy atinado y, y que cierra perfecto con este asunto porque el camino se está cerrando, ¿no? Cuando Así es, podemos tener como muy amplio, empieza a cerrarse, ¿no? así Creo es. que una de las situaciones que podría ser un buen termómetro, lo voy a decir así, para ir midiendo, es ver eh, si esto que el presidente ha estado diciendo, porque ahorita que decías del libro, ¿no? Él habla sobre el tejido social diciendo es que si les ofrecemos oportunidades a los jóvenes, ellos van a optar por el camino del bien. Claro, Entonces, no van a optar por esto, ¿no? Entonces, por eso vamos a hacer el Jóvenes Sembrando, no, el Sembrando Vida y el Jóvenes Construyendo el Futuro así es. y sus programas y todas las cosas. Y él dijo, desde el primer día de mi gobierno, los narcotraficantes van a cambiar los tractores, ¿no? Y el trabajo en el campo por las armas, más bien al revés, no las armas por los tractores, Sí, porque les voy a dar oportunidades, ¿no? Y le está sí, dando sí, sí. 1,500 pesos al mes para que dejen los 100 millones que ganan ellos al mes, ¿no? La oferta es imposible de rechazar. Y incluso llegó a ver este asunto que se convirtió en meme, decir que los iba a acusar con las mamás y toda esta Con parte, sus abuelitas. ¿no? Y ajá, con las abuelitas. Y no ha habido una construcción del tejido, ¿no? O sea, no ha trabajado esta cuestión del tejido. Entonces, por tanto, no va a haber nada de esto. Y habría que preguntarse si en sus esfuerzos de los programas sociales que dice él que tan buenos resultados tiene, esto no sé quién lo pueda medir porque pues me imagino evidentemente que no puede haber un indicador real de esto, es qué tanto ha crecido en este sexenio el narcotráfico, perdón, y el crimen organizado a nivel económico, digamos, es decir, qué tanto ha Sí, aumentado sus ingresos, qué tanto ha aumentado su poder, qué tanto ha aumentado su presencia, porque ese podría ser un indicador para decirle, mira, tú dijiste que iba a pasar esto y por el contrario está pasando esto. Yo no puedo tener los números porque, pues digo que no creo que haya un indicador que nos ayude a decir los números reales, pero en, pues ya no es un asunto de percepción, en un asunto de darse cuenta de la realidad, de poderse dar cuenta en un video que se hace viral de un perro cargando una cabeza humana, no, es brutal, es te brutal. puedes dar cuenta de qué tanto ha crecido el crimen organizado en el país y qué tan ineficaz ha sido el intento del presidente o el supuesto intento del presidente de reconstruir un tejido social que además lo ha estado haciendo a través de la división, de la descalificación, de sembrar el odio, el resentimiento
de estar inventando mentiras sí. y de hacer cuentos. Pues sí, totalmente de acuerdo, amigo. Ay, amigo, bueno, pues eso es lo que nos tiene esta semana con estas situaciones que sucedieron y que pasaron. Pues yo nada más quiero agradecer a toda la gente que nos escribe, que nos manda mensajes, que nos apoya, que nos dicen por ahí, me pidieron, espero que publicarlo ahorita, que hagamos un resumen cortito para dar a conocer y que eso haga que nos puedan invitar. Nos lo piden en asociación, espérame, ya se me olvidó el nombre, qué bárbaro. Sí, sí, sí. Lo estaba leyendo ahorita y se me fue el dato de, este, ay, Dios mío. Mm. Ah, bueno, pero nos pidieron que nos, que hiciéramos este resumen para que nos ayuden a compartirlo. Sí, Y creo que sí me parece una muy buena idea llevar a cabo esto porque pues obviamente esto nos ayuda a llegar a un poquito más de gente, ¿no? Y entonces, esto, Acción Civil Mexicana, perdónenme, fue oh, wow. quien nos hace esta recomendación, ¿no? Sería fantástico poder contar con un resumen de 2 minutos a lo más, a lo mucho para compartirlo con la audiencia. Y eso, por supuesto, que haga que nos puedan ver, ¿no? Entonces, pues creo que Está perfecto. con el apoyo de él y de ellos y de, por supuesto, todos los que nos hacen favor de compartirlo, de llevarlo a todos los demás, pues gracias, por supuesto, y por todos los comentarios que nos hacen, que nos ayudan mucho a enfocar y a dirigir este trabajo que hacemos, como bien dice Juanjo muy seguido, como dos simples ciudadanos que están Así es. interesados en mejorar esto y que hacemos además desinteresadamente y con mucho gusto además de reunirnos a charlar, a comentar y a conectar puntos de estas situaciones que vivimos en este sexenio en particular. Así es, amigo, y aquí estaremos primeramente Dios, porque créeme que los únicos que podemos hacer el cambio es nosotros, pero el día del voto e yendo a votar. Así es, así es. Pues bueno. Seguramente se quedan muchas cosas en el tintero y Sí, muchas más cosas que no alcanzamos a tratar, pero pues esto es una charla que vamos haciendo poco a poco y son comentarios, análisis y no se acaba. Entonces seguiremos comentando y, y opinando al respecto. así es, Claudio. Pues como siempre, muchas gracias por la invitación y pues muy contento de participar junto contigo en este tipo de charlas, amigo. Y igualmente, amigo, y pues bueno, pues a seguirle dando y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Primeramente Dios, amigo, así sea y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.